Bueno, voy a hablar un poco tanto de riesgos y beneficios de inteligencia artificial a nivel judicial, a nivel de la función jurisdiccional, y luego meteré unas pocas pinceladas del reglamento aplicable a justicia como sector de alto riesgo, pero también para otros sectores de alto riesgo y unas pinceladas a nivel visual de lo que veáis en lo que ha quedado un poco el reglamento, ¿vale? Y quizás sobre todo las mayores incógnitas de hacia dónde lo que queda, porque queda mucho trabajo, o sea, el camino por recorrer es muy grande, hay muchas incógnitas, hace falta mucha formación, muchas estructuras, mucho dinero, con lo cual, pues bueno, queda esto es solo el principio, la aprobación del reglamento se puede decir que es solo el principio. Voy a compartir la pantalla, ¿la veis, verdad? Vale. Bueno, pues, en primer lugar, fundamental, ¿no? Lo que estamos haciendo y esta iniciativa de Gerald, la formación en inteligencia artificial y en tecnología, ¿no? Yo siempre cito Moisés Barrio, que es una referencia en España a nivel de derecho digital. Bueno, pues un jurista ha de conocer a nivel europeo no solo la estrategia digital europea, estamos ante un tsunami normativo de más de 20 reglamentos europeos de inteligencia artificial, de datos, de gobernanza de datos, de criptoactivos, leídas sobre identidad digital, reglamento de servicios digitales, reglamento de mercados digitales, en fin, muchísima normativa que ha de conocer el jurista tecnológico, pero también el saber aprovechar las herramientas. Además, hemos de ser parte de los desarrollos y entrenamientos de estas aplicaciones, tanto desde la administración pública como también de la empresa privada, cuando seamos pues of counsel, seamos abogados in-house, abogados de la empresa, directores de departamentos jurídicos. Y bueno, es fundamental en esa alfabetización también conocer las oportunidades, pero también los riesgos, los beneficios y los daños que pueden producir, incluido a la propia democracia y el Estado de Derecho en sí mismo. Os dejo ahí el libro del derecho y la inteligencia artificial que hemos sacado del Consejo General del Poder Judicial junto con la Universidad de Granada, el kit de herramientas global sobre IA y Estado de Derecho en el que he participado, aunque pone para el Poder Judicial, es aplicable para todo el mundo jurídico de la UNESCO y ese máster que codirijo de Derecho Digital. La inteligencia artificial y eso que estamos a día de hoy, creo yo, en la primera generación de la inteligencia artificial generativa, sobre todo, pero bueno, yo lo asimilo a ese precioso Lamborghini, ¿no? Que es un vehículo muy rápido, muy potente, con mucha fuerza, bueno, pues que hay que saber conducirlo, hay que saber manejarlo, porque si le damos ese vehículo a una persona sin carné, a una persona con un carné recién sacado, pues acaba estrellado. Con lo cual debemos saber sus riesgos, los posibles errores, fallos y sobre todo que es una herramienta, no es una sustitución de la persona. Con lo cual, pues hace falta motivar nuestro trabajo, hace falta individualizarlo, hace falta supervisarlo, es decir, nos puede ayudar a aquellas tareas más repetitivas, aquellas tareas más simples, aquellas tareas más tediosas, pero no debemos confiar exclusivamente en la inteligencia artificial. Existen alucinaciones. ¿Qué son las alucinaciones? Son fallos, son errores, son defectos del producto. Queda muy bien decir que el sistema alucina cuando en realidad el sistema falla o el sistema tiene un defecto o un error. El sesgo de automatización es el caer excesivamente en esa confianza en la tecnología, en que no falla o en que nos va a solucionar todo. Pero bueno, existen también otros tipos de problemas, de errores, sesgos, discriminaciones. Al final, pues bueno, preguntando a ChatGPT si va a sustituir la IA a los abogados, pues bueno, nos dice que no, ¿no? No es probable que sustituya completamente a los abogados, pero sí puede ayudarnos a realizar algunas de las tareas en materia de análisis, de comprensión, de resumen, de identificar patrones, tendencias, pero sí que ciertas habilidades de empatía con los clientes, de trato humano, de pensar de manera creativa, fuera de la caja, ese trato con las personas, esa capacidad de resolver problemas complejos, bueno, pues es complicado que una inteligencia artificial nos sustituya. Y si preguntamos lo mismo sobre los jueces, pues lo cierto es que la respuesta en este caso es similar, ¿no? Al final, las herramientas que no son a veces tanto de IA, hay que diferenciar el concepto de IA
del concepto de legal tech. Muchas veces a nivel jurídico necesitamos más legal tech o robotización de procesos que propiamente un machine learning, un deep learning o unas redes neuronales que quizás no vamos a crear una estación espacial, ¿no? Bueno, esto es una página web que dice, por ejemplo, el riesgo de que un robot sustituya el trabajo, ¿no? Bueno, pues en este caso se calcula, por ejemplo, un riesgo de sustitución laboral de un 22% para los abogados y en el caso de los jueces y magistrados un 21%. O sea, es más o menos el mismo, pero bueno, pues ahí el tema es que a nivel de facilidades y a nivel de ventajas, pues nos puede dar mayor agilidad, menores costes, menos trabajos mecánicos, reducir la litigiosidad, menos burocracia, pero como decía, pues también una serie de dilemas éticos y morales, amenaza a la independencia judicial, congelación jurídica. ¿Por qué congelación jurídica? Bueno, si tenemos un sistema predictivo, un sistema estadístico complejo, que dice que un litigio tiene una probabilidad de éxito de un 2 o un 5%, ¿quién va a tener la capacidad de, por ejemplo, meterse en ese pleito? Pero ¿y si ese pleito es el que supone el cambio del ordenamiento jurídico o el cambio de una interpretación jurisprudencial, ¿no? Bueno, en España, por ejemplo, hasta hace 2 décadas o menos de 2 décadas, el derecho de consumo no existía. Los contratos que se firmaban no se apreciaban abusividades, no se apreciaban situaciones de superioridad de una parte sobre la otra. Bueno, sin embargo, ahora pues es distinto, ¿no? La inteligencia artificial, pues ha de ser exacta, no hacer daño. Además, pues bueno, entre los principios, pues que no tenga sesgos, que sea robusta, que no la sobreestimemos. A veces tienen falta de contexto y en ocasiones pues tienen el denominado black box o caja negra, una falta de explicabilidad, una falta de trazabilidad. Con lo cual, pues bueno, si acudimos, por ejemplo, a la Carta Ética de Uso de Inteligencia Artificial en el ámbito judicial del CEPEG, la Comisión Europea para la Eficiencia Digital de la Administración de Justicia del Consejo de Europa, pues nos dice que puede ser ayuda, pero hay que tener cautela, por ejemplo, en materias penales, que hemos de fomentar el uso de herramientas y servicios digitales para una mejor calidad y eficacia de la justicia, pero que han de formarse equipos mixtos y multidisciplinares para aprovechar esa experiencia. ¿Por qué? Porque los que mejor conocemos los problemas de la justicia somos los usuarios de la justicia. ¿Quiénes son los usuarios? Aparte de los ciudadanos, somos los profesionales de la justicia, jueces, magistrados, fiscales, abogados, en España lo que se denominan también procuradores, letrados de la administración de justicia, funcionarios de justicia, con lo cual en ocasiones se ofrecen soluciones tecnológicas por las empresas de una manera, por supuesto, totalmente con la mejor intención, creyendo que eso puede solucionar o ser una herramienta útil o llamativa para nosotros. Pero lo cierto es que lo primero que hay que conocer son las necesidades de la justicia. Hay que saber, bueno, pues cuáles son nuestras necesidades, nuestras oportunidades, nuestras expectativas, el contexto, una evaluación, qué tareas son las más repetitivas, las más tediosas o las de menos valor añadido, qué tareas son las de mayor litigiosidad que se pueden reducir y agilizar de una mejor manera. Una vez que se haga ese estudio, hay que hacer un proyecto, una investigación, hay que idear esas posibles soluciones de tal manera que las empresas de desarrollo, los desarrolladores, los tecnólogos, ingenieros, han de ser los últimos en entrar tras realizar ese estudio, esa valoración, ese análisis del contexto. Y posteriormente realizar ese desarrollo con un testeo, con una evaluación y con una medición de resultados. Un sistema de gestión de calidad, de tal manera que tenga una mejora continua y, bueno, pues el denominado ciclo de Deming de planear, hacer, chequear, plan, do, check, act. Planear, hacer, chequear y actuar, ¿de acuerdo? Y evaluar. ¿Por qué? Porque hay que pensar bien lo que se automatiza, no todo lo que se automatice, no todo lo que se digitalice va a ser mejor por el hecho de serlo. Se puede digitalizar o automatizar y si se hace mal, el resultado ser peor del inicial. Con lo cual hay que comenzar, pues bueno, con tareas sencillas para posteriormente una mayor complejidad, una segunda generación, integrar lo humano en lo digital, esa necesidad de formación.
Si de lo contrario integramos tareas complejas en una administración de justicia que por lo general en muchos países tenemos una carencia de medios materiales, una carencia de medios personales, una carencia de digitalización, bueno, pues es empezar, por así decirlo, la casa por el tejado. ¿Qué está pasando con la IA generativa? Bueno, pues la IA generativa está claro que es una revolución. ChatGPT llegó en menos de un mes a más de 100 millones de usuarios, pero lo cierto es que plantea también una serie de conflictos y veremos a ver cómo se solucionan. A nivel sobre todo institucional y para organizaciones como es la administración pública, por ejemplo, de confidencialidad o de privacidad de los datos. ¿Por qué? Porque en la Privacy Policy de OpenAI, de ChatGPT, te dicen claramente que se recopila la información del input, aquella información que tú metes, la utilizan para entrenar los modelos. ¿Durante cuánto tiempo? Pues el que necesiten e incluso lo pueden facilitar a terceros sin previo aviso. Conocemos casos de tribunales, pues de Cartagena, de Estados Unidos, abogados que han utilizado ChatGPT, Bolivia, bueno, pues que les ha salido una jurisprudencia que no existía, unas sentencias que no existían, unos errores de citas legales, ya jueces norteamericanos que exigen un juramento de que no se ha utilizado ChatGPT o si se ha utilizado se ha revisado, que no sean citas falsas. ¿Por qué? Porque al final, bueno, pues es una herramienta y es una herramienta de lenguaje, no de conocimiento, sabe hablar, escribe muy bien, pero no tiene por qué ser todo cierto el conocimiento que dice. Es más, cuando una cosa no la sabe, se la va a inventar. Con lo cual, pues bueno, hay que intentar preguntarle aquello que ya se sabe la respuesta y verificar en su caso aquello que no se sabe la respuesta, ¿no? Además, pues bueno, si utilizamos este tipo de herramientas, por ejemplo, en la administración pública o en la justicia, hay que ser conscientes que podría ser posible una decisión automatizada. Es decir, estamos sujetando al ciudadano a una decisión automatizada en mayor medida. Con lo cual, ese ciudadano tendrá derecho a impugnar esa decisión automatizada, a solicitar su revisión o por lo menos saber que su decisión se está realizando a través de una decisión automatizada. Con lo cual, para ello hemos conseguido el consentimiento de los ciudadanos. Ese consentimiento es válido, es libre. Tienen los ciudadanos expectativa de que sus datos personales puedan ser transferidos a Estados Unidos a través de ChatGPT. Bueno, pues lo normal es que no. Y claro, preguntar a un ciudadano, oiga, ¿usted consiente al juez que utilice ChatGPT o que transmita los datos a ChatGPT? ¿Qué va a decir el ciudadano? Bueno, pues lo que diga el juez, ¿no? Yo mientras me dé la razón, pues a lo mejor es lo que dice, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener una especial cautela, sobre todo con datos personales, la utilización que sea anonimizada, que no se faciliten datos confidenciales, que se tenga una especial cautela. ¿Por qué? Porque, bueno, este tipo de herramientas no se han utilizado con una minimización de datos, sino todo lo contrario, se han entrenado con un web scraping que al final es un arrastre de datos de toda la web que han podido encontrar, libros, noticias, hemerotecas, incluso se dice que datos personales a veces de redes sociales. Elon Musk planteó demandar a OpenAI por ese tema. Claro, eso es proporcional, esos datos son adecuados, son relevantes, son limitados. No existe una transparencia sobre esos datos. Hay ciertas noticias de la lista secreta con las cuales se podría haber entrenado, pero lo cierto es que no es transparente OpenAI sobre esos datos. Es más, ahora lo veremos que ha reconocido que ha vulnerado la propiedad intelectual, que ha utilizado datos protegidos por propiedad intelectual para el entrenamiento. Con lo cual, pues bueno, una IA debe ser segura, rastreable, sólida, fiable, ética, objeto de un control y de una supervisión independientes a efectos de cumplir esa explicabilidad, auditabilidad, transparencia, con una calidad de los datos, de tal manera que a mayor número de datos no tiene por qué ser una mayor calidad de los datos. Es más, en ocasiones un mayor número de datos puede dar lugar, si son datos sesgados, datos discriminados, a que los errores sean mayores. Es por ello por lo que ahora mencionaré que vamos hacia también la mezcla con modelos de pequeños modelos de lenguaje natural o aprendizaje federado. Bueno, ¿qué está pasando? Bueno, pues que se está pidiendo a abogados, el Colegio de Abogados de California, guías los tribunales de justicia de Reino Unido, guía de directrices
ética, guía de directrices de uso ChatGPT y IA generativa, tanto de la Universidad de Buenos Aires con la ley, o por ejemplo la estrategia de inteligencia artificial de la Corte Europea de Justicia, al que se tengan este tipo de cautelas en cuenta a efectos de la utilización de este tipo de herramientas, ¿no? Porque al final de lo que se trata es de que no necesitamos en derecho, por así decirlo, a nivel personal nos puede servir para muchas cosas, ¿no? La IA generativa y puede ser muy útil para el correo electrónico, para cartas, para, bueno, pues presentaciones, contabilidad, múltiples, marketing, redes sociales, pero a nivel jurídico nos interesa mucho cruzarlo con datos jurídicos, con unas leyes, con unos ordenamientos jurídicos, con una jurisprudencia de nuestros países. Eso es lo que se está buscando a través de los RAG, a través de la mezcla de una base de conocimiento específica con un LLM, con un modelo de lenguaje grande, con un modelo de lenguaje pequeño, de tal manera que ese conocimiento específico se sume a los grandes modelos de lenguaje natural para buscar una mayor calidad, o a través de un aprendizaje federado, de tal manera que los datos no salgan de nuestros servidores, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues si utilizas este tipo de herramientas, los datos que tú transmitas van a ser transmitidos a los servidores de Estados Unidos con una transferencia internacional de datos, y eso en Europa, conforme al RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos, ha de cumplir una serie de requisitos. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues lo has comentado, Gerald, el tema de las inversiones en data center. ¿Por qué? Porque para las administraciones públicas es especialmente importante, y sobre todo en Europa, lo que se denomina la soberanía del dato. Es decir, que los datos estén alojados, sean, por lo menos en Europa, se nos pueda asegurar que los datos estén alojados en data center, al menos europeos, y si son datos especialmente sensibles, que puedan estar alojados en data center del país propio, ¿no? De ahí las inversiones. Estos son un poco ejemplos, distintas herramientas de distintas empresas específicamente jurídicas de inteligencia artificial. Y bueno, pues lo que he comentado de esas demandas que veremos a ver cómo se solucionan, del New York Times, de Sarah Silverman contra Google, de Scarlett Johansson, de contra Stability AI, por vulneración del copyright, por vulneración de la propiedad intelectual. Y es que tengo que mencionar que me has comentado una de las cuestiones del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Y es que, bueno, en Estados Unidos se va a discutir, en el caso, por ejemplo, del New York Times, si este uso supone un uso legítimo de los datos que no vulnere la propiedad intelectual, pero es verdad que el reglamento europeo sí que te dice claramente que los datos con los que hayan sido entrenados respeten los derechos de propiedad intelectual e industrial. Creo que no es lo mismo el concepto de uso legítimo al concepto de respeto de los derechos de propiedad intelectual e industrial, que es lo que exige Europa en su reglamento europeo. Bueno, otra serie de herramientas que se pueden utilizar a nivel de justicia, pues la extracción de información documental, la clasificación de documentos, estos son proyectos del Ministerio de Justicia español, la relación de información, la similaridad entre entidades, líneas temporales, síntesis, resúmenes de documentos, chat PDF, ¿no? Si subes a chat PDF un documento, le puedes, o a través de la API de ChatGPT o a través de la versión premium, le puedes pedir un resumen del documento, le puedes hacer preguntas sobre ese documento. Bueno, sistemas expertos, facilitación a la legislación. Este, por ejemplo, es el sistema que tenemos en el Consejo General del Poder Judicial para pseudoanonimización, que es que tú subes una sentencia, como veis, y te aparecen los nombres verdaderos en un lateral y te los anonimiza a otra serie de nombres que se sustituyen para que no sea identificable. Bueno, en España se ha publicado recientemente el Real Decreto Ley 6 del año 2023 de eficiencia digital y de eficiencia procesal, y se establece la posibilidad de actuaciones proactivas, de actuaciones automatizadas y actuaciones asistidas a nivel de justicia. Bueno, ¿qué significa actuaciones proactivas? Bueno, pues se trata en este sentido de la posibilidad de ciertas alertas de manera automatizada, la posibilidad de alertas de presos, de complejidad de la instrucción, una alerta por una pendencia, por un incremento de asuntos. Imaginemos que de repente ocurre una cuestión que da lugar a pleitos masivos
y se nos dispara los ingresos de asuntos, o que un determinado juzgado tiene una tasa de pendencia muy alta, tiene un problema en la tramitación o falta de personal, o por ejemplo, que te alerte de la posibilidad de prescripción de un asunto, de una caducidad en la instancia, de que han transcurrido el plazo del recurso. Bueno, todo esto son posibilidades de uso de esta serie de actuaciones proasistidas, ¿no? Las actuaciones automatizadas son aquellas que se pueden realizar sin intervención humana. ¿Qué se considera sin intervención humana? Principalmente se basa en temas sencillos, temas fáciles, temas de trámite. Pues, por ejemplo, realizar citaciones, realizar señalamientos, realizar notificaciones, o la agenda, o comprobar, sacar los antecedentes penales de un investigado una vez que es detenido, subastas, embargos, o por ejemplo, cuando se acuerda la designación de un perito, que esa designación se realice de manera automatizada de una lista posible, transcurso de fases. Bueno, todo esto son ejemplos que se podrían desarrollar, es decir, esto no son proyectos, ¿no? Sino son ideas que a mí se me ocurren que se podrían utilizar, o por ejemplo, chatbots en la administración de justicia. Muchas veces acude mucha gente al tribunal para preguntar el estado de su causa, para preguntar cómo formular denuncia, que tiene un padre que es discapacitado, cómo lo puede incapacitar. Bueno, todo eso se podría agilizar y se podría, pues bueno, con mayor eficacia y sin personal a través de un chatbot, ¿no? Y lo más complicado serían las actuaciones asistidas, los borradores de resoluciones. A mí no me gusta hablar, lo mencionaré, de jueces robot, porque al final se trata de hacer resoluciones automatizadas, pero esa automatización suele ser de manera concreta y determinada en aspectos que suelen ser muy sencillos. Si nos vamos pues al Money Claim británico, el ODR canadiense, el famoso caso estonio, pues suelen ser reclamaciones de deudas de menos de 2.000 euros, reclamaciones de multas de tráfico, reclamaciones, es decir, ciertas cuestiones que suelen ser fáciles, ágiles, sencillas, repetitivas, tediosas, pero que tenemos que hacer y nos quitan mucho tiempo. Bueno, pues podrían ser, en nuestro caso, la parte de la sentencia que se llama antecedentes de hecho, donde nosotros hacemos una itineración de todo el proceso, la demanda, la contestación, o, por ejemplo, sentencias de conformidad en delitos de tráfico, sentencias que el demandado está en rebeldía, deudas que se impagan y la persona desaparece, en Europa, en España, las cláusulas abusivas, sentencias de mutuo acuerdo, divorcios de mutuo acuerdo. Bueno, pues ciertas cuestiones que sería simplemente coger los documentos y trasladarlos y luego revisar que todo esté correcto, ¿no? Ya para entrar en el reglamento europeo, la última versión pendiente de publicación, como sabéis, pues establece una serie de sistemas de fases de riesgos, tanto riesgo inaceptable, prácticas prohibidas, riesgo alto, riesgo limitado, riesgo bajo, y se establece ahí también los modelos de IA generativa, los modelos fundacionales, como una consideración de alto riesgo, ¿no? La definición legal se ha discutido mucho. Bueno, pues al final se ha acabado dejando una definición amplia de inteligencia artificial, aquello que funciona con distintos niveles de autonomía, capacidad de adaptación, objetivos explícitos o implícitos, donde se infiere de una información de entrada, de un input, se obtiene un output, se obtiene una salida de predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones. Un sistema predictivo estadístico complejo que no tiene por qué ser machine learning, entra dentro de esa definición. Para mí sí. Antes había un antiguo anexo primero donde se establecían técnicas y estrategias de inteligencia artificial, y ahí se decía machine learning, deep learning, redes neuronales, etcétera. Eso ya se ha eliminado, es decir, ya no se establecen qué técnicas informáticas se considera inteligencia artificial, sino que ya todo lo que sea susceptible de entrar en esa categoría, pues se considera legalmente, que no técnicamente, hay que diferenciar la definición legal de la definición técnica, como inteligencia artificial, ¿no? A nivel de justicia, bueno, pues el tema de la evaluación de riesgo de infracciones penales, el tema del reconocimiento facial, el tema de polígrafos, herramientas similares, la fiabilidad de las pruebas, lo que se denomina policía predictiva, el sistema de reincidencia, la detección, investigación, gestión, migración, asilo y control de fronteras, y ese tipo de herramientas utilizadas en este tipo de control de inmigración.
el apoyo, aquellas herramientas que utilice la autoridad judicial en apoyo para la interpretación de hechos o la interpretación de ley, o aquellas que afecten a los sistemas democráticos, a los sistemas electorales, que como sabemos, en 2024 medio mundo tendrá elecciones, ¿no? Bueno, todo esto entra dentro de alto riesgo y luego, a nivel de actividades prohibidas, pues entra el reconocimiento facial a tiempo real, siempre, al igual que la categorización biométrica en materia de emociones, siempre que en el caso del reconocimiento facial no esté autorizado judicialmente, en el caso de desaparición de personas o en el caso de un catálogo de delitos que son los establecidos en el anexo 2, que son los relativos a las órdenes europeas de detención. Son los que se consideran a nivel europeo aquellos delitos más graves. Es decir, el reconocimiento facial únicamente se permitirá mediante autorización judicial en supuestos de delitos graves con una serie de controles, como si, por ejemplo, se autorizara una intervención telefónica o un volcado de dispositivos o un registro remoto, un troyano, etcétera. Y el resto, pues, son aquellas actividades de alto riesgo. Por supuesto, no se permitirá un scoring tipo chino o un scoring emocional o un scoring biométrico sin ningún tipo de control. Lo que establece al final esta regulación es la consideración de que es un sistema de alto riesgo que necesita un sistema de gestión de calidad. Necesita un sistema de diseño y desarrollo con una evaluación de riesgos, con un tratamiento, con una política, con un proyecto, con un cumplimiento, con una verificación, con una validación, con un desarrollo y con luego una reevaluación o una mejora continua, es decir, ese mapeo de riesgos, esa documentación y análisis de contexto, esa necesidad de eficacia, robustez, experiencia, medidas técnicas y organizativas para análisis y mitigación y control de riesgos, y luego posteriormente ese control de documentación y de información documentada y de que todo eso que se tiene que hacer quede debidamente acreditado y justificado, ¿no? ¿Cómo se establecen esas obligaciones? Bueno, pues a través de una documentación técnica, así se exige una descripción general, una descripción detallada y luego, pues bueno, una serie de informaciones, riesgos, si se cumplen ISOs o no, la información de comercialización. Se tendrá que establecer modelos de gobernanza en las empresas. Al final esto, igual que protección de datos, deberá haber responsables de DPOs, delegados de protección de datos o CISOs, que son los responsables de seguridad de información. Bueno, pues deberá haber un responsable de inteligencia artificial. Deberá haber un comité de inteligencia artificial, deberá haber un único responsable, deberá haber un equipo, deberá haber unos delegados transversales en distintos departamentos. Bueno, pues eso quedará en manos de la compañía, en manos de su estructura, en manos del consejo de administración que decida la organización. Se deberá establecer un sistema de gestión de calidad con esas políticas, esas instrucciones, esa estrategia de cumplimiento, esos procedimientos de validación y prueba, esa gestión de riesgos, esa gestión de datos, esa vigilancia de poscomercialización, los recursos que se asignen para estas tareas, con un marco de responsabilidad y de rendición de cuentas. Vamos a ver que en ocasiones me da la impresión que en la exigencia de compliance y de documentación del Reglamento Europeo hay varios puntos que se van repitiendo. Se repiten en la documentación técnica, se repiten en el sistema de gestión de calidad, se repiten en la evaluación de conformidad. Bueno, pues al final va a tener que haber una evaluación de derechos fundamentales. Cuando se trata de un sistema de alto riesgo, va a tener que haber una evaluación de derechos fundamentales con ese análisis de riesgos, con la posibilidad de personas afectadas, con posibilidad de acuerdos de gobernanza, mecanismos de reclamación, de supervisión, una descripción, una finalidad. Y bueno, cuando se realice todo esto, se hace la declaración de conformidad de que ese sistema, ese modelo de inteligencia artificial cumple con el reglamento, con una declaración responsable de que todo eso se ha cumplido, con una identificación, con en su caso las normas estandarizadas que tienen una especial importancia, y es que se puede optar por dos vías. Se puede optar por realizar una conformidad del reglamento conforme al propio reglamento, o se puede optar por obtener las ISOs, por obtener una certificación, una norma estandarizada
de tal manera que se presume con una norma estandarizada, con una ISO, si se obtienen las ISOs de inteligencia artificial, se presumirá que se cumple con el reglamento europeo. Y hay que decir que esas ISOs son a nivel internacional, no son a nivel europeo. Con lo cual, claro, el cumplimiento de esas ISOs posiblemente sirva para verificar el cumplimiento del reglamento europeo, pero también para verificar el reglamento colombiano o, por ejemplo, la ley mexicana, ¿no? Que será lo posible. Esto sería, por así decirlo, el proceso del desarrollo, de la evaluación de conformidad con toda la documentación, el registro, de tal manera que luego te otorgan el sello, el denominado marcado europeo. Tú ya, con ese registro y con esa evaluación de conformidad y aportando toda la documentación que vuelve en ocasiones a repetirse, descripción de la finalidad, de la información, la identificación, las instrucciones, etcétera, pues te otorgan el sello. Deberá también haber un código de buenas prácticas y un código de buena conducta, y lo cierto es que llama la atención porque normalmente los códigos de buenas prácticas o de buena conducta, los temas filosóficos, los temas éticos, dejaban mucho margen a nivel interpretativo. Suelen ser normas corporativas no vinculantes, es decir, cada empresa tiene sus códigos éticos, sus códigos de conducta. Sin embargo, lo cierto es que en el reglamento europeo se especifica lo que debe contener un código de buenas prácticas y un código de conducta. Pues que es la información, el resumen de datos de entrenamiento, los riesgos, la evaluación y gestión de riesgos y los compromisos y medidas, de nuevo, medidas técnicas y organizativas para esos riesgos. O, por ejemplo, un código de conducta con unas directrices éticas que se asumen que es las directrices éticas de la Comisión Europea de hace unos años, una sostenibilidad ambiental, que exista unos recursos éticos en la empresa y una accesibilidad, inclusividad, evaluación de sesgos, discriminaciones. Volvemos a lo mismo de, por ejemplo, la evaluación de derechos fundamentales. Es decir, en muchas ocasiones se ve que hay cierta documentación que se va pidiendo que en realidad vuelve a ser lo que se pide en otros apartados, ¿no? Con lo cual, al final, pues bueno, es la directriz ética, el código de buenas prácticas y el código de conducta a partir de ese documento de junio del 18 de la Comisión Europea. Esto sería un poco el resumen tanto de información de documentación, de riesgos, de gobernanza en la empresa y en materia ética, pero que en materia, yo lo llamo ya normativo ético, porque la ética se ha normativizado. Es decir, hemos pasado a un soft law, de un soft law ético, de un derecho blando a un derecho duro, a un derecho donde lo ético ya se tiene que cumplir por ley, ya se exige legalmente los principios éticos, ¿no? ¿Qué pasa también? Bueno, pues pasa que para esto hace falta una formación, hace falta crear auditorías que sean organismos notificados que auditen para que se pueda otorgar ese sello, ese marcado europeo. Hace falta crear unas autoridades que otorguen ese sello, ese marcado europeo. Personal público que pueda auditar a esos sistemas de alto riesgo. Y además, pues bueno, todo esto se mezcla con una gran cantidad de organismos de control y supervisores de distintas normativas. Es decir, la Autoridad de Protección de Datos y el Supervisor Europeo de Protección de Datos. En materia de mercados digitales, grandes plataformas digitales, pues en España sería la CMC, que es el coordinador de servicios digitales, con la DMA y la DSA. La participación en evaluación de derechos fundamentales de la Agencia de Derechos Fundamentales Europea y la Oficina Europea de Inteligencia Artificial, que en España sería la AESIA, ¿no? La Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. ¿Cómo se va a interpretar que es de alto riesgo? ¿Cómo se va a interpretar esos códigos de conducta? ¿Cómo se va a interpretar esos códigos de buenas prácticas, ese sistema de gestión de calidad? Bueno, a través de directrices. La Comisión Europea, a lo largo de los siguientes meses, va a sacar una serie de directrices en distintas materias interpretativas, en casos de uso, en interpretación, etcétera. Y bueno, eso va a ser, junto con guías y junto con recomendaciones de las autoridades que se vayan creando, lo que suponga la interpretación del reglamento. Con lo cual, pues bueno, al final no nos va a sustituir la inteligencia artificial, tiene ventajas, pero tiene riesgos.
no hay que sobrevalorarla, hay que supervisarla, hay que controlarla. Además, pues bueno, hay que tener en cuenta que la justicia es de alto riesgo, que debemos participar en los diseños, las soluciones, la tecnología ha de venir a solucionar los problemas y ha de servir, la tecnología ha de servir a la justicia, a los profesionales de la justicia. No ha de ser que, bueno, pues que te venga la tecnología a algo que a lo mejor tú no necesitas, que no te ayuda o que viene plagado de errores o de fallos, ¿no? Con lo cual hay que conocer las necesidades, hay que conocer el contexto, hay que decidir lo que hay que automatizar. Poco a poco, la justicia no es una industria, no es un sector, no es un poder judicial, no tiene una tradición de digitalización y de transformación digital grande, sino que en muchas ocasiones tenemos una carestía de medios y una falta de medios muy importante. Y en todo caso, la inteligencia artificial en justicia, pues ha de cumplir la norma, ha de ser transparente, auditable, explicable, fiable, robusta, segura y ética. Así que nada, muchas gracias, Gerald, y no tomo más tiempo.